a las importaciones de acero y aluminio provenientes de México, Canadá y la Unión Europea. Y hemos visto diversas reacciones en varios países, organismos empresariales, incluso candidatos a la presidencia. Para analizar el tema me acompañan Abraham González, Baude Barrientos e Isaid Mera. Bienvenidos. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Pues ¿creen que ante las reacciones tanto de México como de Canadá y la Unión Europea, esto es el inicio de una guerra comercial? No sabemos cuál vaya a ser la reacción de Estados Unidos, pero definitivamente si de alguna forma empiezan las guerras comerciales, es esta. No sabemos qué tanto vaya a escalar la disputa pues, entre los países. Todo va a depender pues de la iniciativa que tenga Trump o de las reacciones que pueda tener Donald Trump al respecto de esto, porque al final él sabía que iban a venir reacciones por parte de Estados Unidos, por parte de México, por parte de Canadá, por parte de la Unión Europea, y aún así fue adelante con estas medidas. Yo no sé si estaba seguro de que iba a haber represalias. Yo creo que apeló. Lo habían anunciado. Pero yo creo que apeló que por el tema del Telecán iba a haber una cuestión de mesura, de bueno, vamos a esperarnos al Telecán o algo así. La respuesta de México fue inmediata. Es decir, incluso minutos después del anuncio de Estados Unidos, México saca el comunicado donde anuncia también respuesta arancelaria. Queda muy claro que el gobierno mexicano estaba preparado para este escenario, sabían bien a qué le iban a poner aranceles, a qué iban a atacar. Claro. Lo dijo Guajardo, es un golpe comercial, sí, pero también político. Es decir, también a los productos que le están poniendo aranceles son o provienen muchos de ellos de estados donde los republicanos tienen fuerza y donde pues obviamente no les va a encantar la idea de estos aranceles. Yo no veo una guerra comercial, yo creo que más bien es una guerra arancelaria. Ya respondió Canadá, ya respondió México, veamos cuál es la respuesta de Estados Unidos, que seguramente va a ir en el mismo sentido, ¿no? También ¿qué diferencia hay entre la guerra arancelaria? No, bueno, es que la guerra arancelaria se queda solamente, yo te pongo un arancel, yo te contesto con otro arancel y ahí la dejamos. Una guerra comercial yo entiendo que es algo que va escalando, claro, ¿no? Sí, sin duda. Vaya, yo no sé, dudaría. Yo había dudado de que realmente se pusieran estos aranceles y bueno, realmente sucedieron. Y la Unión Europea, y por eso es que yo digo que él sabía que venían estas reacciones. La Unión Europea había advertido desde el inicio, desde que se anunciaron estas medidas, la Unión Europea dijo, a nosotros nos grabas aluminio y acero, nosotros te vamos a poner aranceles a las motocicletas Harley Davidson, a los jeans, al whisky, a ciertos productos que son muy, muy estratégicos y que pues son, digamos, de manufactura emblemáticamente estadounidense. Ahora, el golpe que recibe más fuerte es de Canadá. Los aranceles de Canadá son de más de 16 mil millones de dólares, los de México de alrededor de 3 mil millones de dólares. Obviamente, digamos que es dólar por dólar. Tú me estás grabando algo, cada dólar que tú me grabas de acero y aluminio, yo te lo grabo en otros productos. Y entonces, sí, el golpe más fuerte para Estados Unidos provino de Canadá. Obviamente también por el flujo comercial que tenía. El comercio, claro, porque Canadá es el principal proveedor de Estados Unidos de aluminio y acero. Simplemente por eso están dólar y dólar y de eso va, ¿no? Es algo que realmente eso sí ya se veía venir, ¿no? Considerando que se trata realmente, podemos decir, una medida populista. O sea, en Estados Unidos hay populismo, ¿no? ¿Está de moda el populismo? Sí, está de moda. Estados Unidos, el que quiera que en Estados Unidos, pues creo que vive en otro universo, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos, se va a renovar casi la totalidad del Congreso de Estados Unidos. Entonces, lo que el presidente Trump lo ha dicho de manera reiterada hasta el cansancio: señores, yo voy a apoyar a mi base electoral, yo quiero la reelección. ¿Y cuál es mi base electoral? La que está contenida en el cinturón del óxido, ¿no? Como le llaman coloquialmente en Estados Unidos. Entonces, esto es una medida pues para apuntalar, que en la práctica tiene repercusiones bastante negativas. Ese es un boleto muy diferente, ¿no? Pero por lo pronto sí responde a los deseos del electorado, de la base de los republicanos, y que también el presidente Trump siente que hoy por hoy no hay rivales demócratas. O sea, si hoy hubiera elecciones presidenciales en Estados Unidos, Donald Trump gana, con las manos en la cintura.
Pero ¿quiénes son los más afectados ante esto? Se habla de los consumidores en Estados Unidos. Definitivamente eso sí. En el caso, hicimos un ejercicio muy somero con el costo de los aranceles. El sobrecosto de los aranceles en el caso de México son alrededor de $700 millones al año, que están por ahí medidas punitivas por $3,000 millones. Bueno, ya esa es la reacción de la Secretaría de Economía, ¿no? El caso de Canadá, pues ya lo acaba de comentar Isaid, pero sí, el que finalmente va a pagar el costo es el consumidor. ¿Por qué? Porque se va a resentir de inmediato el alza de precios en Estados Unidos y también en México. ¿Cómo de qué productos? Bueno, en el caso de Estados Unidos, naturalmente, va a ser todo lo relacionado con el acero, todo lo relacionado con la industria de la construcción y que también, bueno, ahí también va a afectar a mediano plazo quizás hasta las remesas del país, porque hay que recordar que en el caso de la construcción, bueno, su base son trabajadores mexicanos, ¿no? También el caso de aluminio, todos los perfiles que inevitablemente llegan a la construcción, y por el lado nacional, pues aquellos productos que, por ejemplo, la carne de puerco se va a elevar el precio, el caso de las manzanas también se va a elevar, todos los productos que determine eso, la Secretaría de Economía. ¿El impacto cuál sería? El impacto va a ser en la medida en que determinen los aranceles, que hoy por hoy todavía no lo determina Economía. Creo que vamos a, de hecho, desde hoy vimos reacciones diversas en muchos sectores, porque como comenta Bauden, no es solamente un sector el que, no solamente son los productores de aluminio y de acero los que se ven afectados, hay productores de muchos otros sectores que también utilizan estos insumos. Cerveceras, obviamente, porque todo le sube el costo de las latas que ellos tienen para sus empresas. Hoy vimos a varias cerveceras, a Molson Coors, vimos a Constellation Brands cayendo en el mercado, sus acciones cayeron más o menos entre 1 y 2%. Obviamente empresas como Caterpillar, que para toda la maquinaria que fabrica necesita mucho acero, esa empresa también vio hoy una caída en sus acciones. Boeing, por supuesto, para la fabricación de aviones, tanto por la parte de acero como por la parte de aluminio. Las motocicletas Harley Davidson también cayeron, en parte por el insumo que necesitan y también por la posibilidad de un arancel de vuelta hacia Europa, que es un mercado importante también para la compañía. En fin, creo que son muchas las compañías. Bueno, vimos hasta 2 compañías de comida que cayeron, Tyson Foods y Pilgrim's Pride, que cayeron ante la perspectiva de que el mercado mexicano, de que los compradores aquí en México ya no importen comida, específicamente puerco, que ellos producen allá, que ante el arancel que pondría México a esos productos, entonces ellos verían afectados sus ventas y también cayeron hoy las acciones de estas compañías. Es muy diverso y creo que eso nos puede dar un poco de dimensión de cuál es el resultado que puede tener hacia adelante si es que escala, efectivamente se vuelve una guerra comercial. Por el momento pues va uno y uno, ¿no? Pero si Estados Unidos decide imponer más aranceles, bueno, pues ya vimos que no se limita solamente a un sector, sino a toda una cadena productiva y por supuesto pues a los sectores en los que va de vuelta el arancel, ¿no? Y bueno, digamos que después de esto también se descarta ya la posibilidad de llegar a un Telecán 2.0 en este 2018. Yo creo que sí, ya veíamos que esta posibilidades cada vez se reducían más con la cercanía de las elecciones en México. Y yo creo que con esto, yo incluso llegué a pensar por la mañana, no sé si compartan, que la respuesta de México y Canadá iba a ser una conferencia conjunta donde decían, nos levantamos de la mesa hasta que se solucione este tema, hasta que Estados Unidos quite estos aranceles. No ocurrió así. También quizá era lo más predecible, aunque yo quizá me esperaba una gran noticia respecto a esto, pero sí creo que deja muy tocadas ya las conversaciones. Creo que incluso deja muy tocado a Robert Lighthizer en la mesa de negociaciones, porque ahora imagínate que se siente el representante comercial de Estados Unidos, la representante de Canadá y el de México. Pues obviamente el de Canadá y el de México están en algún momento juntos, estarán molestos por esta decisión. Entonces creo que lo deja incluso tocado a su representante comercial, le quita credibilidad, le quita fuerza. Entonces me parece que por ahora yo sí veo nulas posibilidades ya de que se acabe, de que se concluye el Telecán antes de la elección o en este periodo legislativo. Si quisieras ponerle un número, Susi, pues yo creo que el 1% o menos, ¿no?, de posibilidades en lo que resta
bueno, de junio. Del 40% ya bajó a 1. Sí, a 1, porque ya viene ¿Qué tiene más probabilidades, Bau, de México ganar el Mundial o el Telecán de cerrarse en los próximos? Yo creo que Telecán. ¿El Telecán tiene más? Qué pesimista. Tan malos somos en el fútbol. Aquí lo que me preocupa, Susi, más allá de lo del Telecán, son las repercusiones a mediano plazo. En la medida en que se intensifique la guerra comercial, va a generar más inflación en Estados Unidos. De por sí ya estaba en el nivel ya óptimo para la Fed, que era alrededor de 2%, 2.1%. Van a subir más las tasas de interés, se va a acelerar el proceso de ajuste de la política monetaria y eso va a repercutir en el crecimiento económico. Apenas la OCDE, vimos hace unos días aquí en el mismo espacio, que la OCDE estaba muy optimista, ¿no?, en relación al crecimiento económico de México, porque iba a ser resultado del alza en Estados Unidos. Entonces ahorita vemos con esta guerra comercial que ha desatado el señor Trump, pues vemos que este objetivo o este optimismo de la OCDE, pues ya están saliendo muchísimos nubarrones. Ahora, ¿le encuentran algún sentido lógico a la decisión de Trump? Es que la verdad es que yo le he dado vueltas y no le encuentro ninguno. Los analistas no le encuentran ninguno. No sé si los gobiernos no le encuentran ninguno, los empresarios no le encuentran ninguno. Pero ni de allá ni de acá. Es decir, de ninguna parte. ¿Cuál es la lógica detrás de, más allá del populismo, o sea, dar un mensaje de fuerza a los electores, dar un mensaje hay quienes decían que igual y para presionar en la mesa de renegociación del Telecán a México y a Canadá, lo que menos va a hacer es presionar, claro. Exactamente. Si de por sí no iban a ceder en medidas como la cláusula sunset, las reglas de origen del sector automotriz, ahora con esto menos. Y creo que menos. hoy vimos en la conferencia de Trudeau, el primer ministro de Canadá, yo noté ya un cambio, es decir, Trudeau todo ese tiempo de Donald Trump había, me parece, evitado confrontarse con Donald Trump, ¿no? Siempre como que bastante mesurado, siempre como que peloteando los problemas. Hoy ya le noté un tono ya de sentir una afrenta, molestia, claro, ya de responder. No sé si esta relación históricamente muy buena de Estados Unidos y Canadá, esto marca un parteaguas. Lo dijo el primer ministro canadiense, que esto marcaba un parteaguas. Incluso habló de, nosotros hemos estado con el pueblo estadounidense, incluso habló del 9/11, por ejemplo. Es decir, sí creo que no le veo ninguna lógica y en adelante creo que va a ser totalmente contraproducente para Estados Unidos. Más es que ya lo ha dicho Trump. Él respeta a sus rivales en la forma que presenten fuerza, ¿no? O sea, Justin Trudeau fue el primero en ir a Washington. Señor, aquí les doy mis respetos y pues a sus órdenes. Entonces, eso no es de un líder, ¿no? Perdonen, pero un primer ministro de Canadá para mí se vio muy mal. Entonces, ¿qué está viendo? Imagínate Washington? de México que le invitó cuando era candidato. Vente para acá. Pero después ya vimos lo que pasó, ¿no? Y el candidato de ahora no acepta que de Francia, o sea, Macron, y hasta tomados de la mano y demás, pues lo vio Trump, lo interpreta como debilidad. Entonces dice, señor, pues vamos a aplicar un arancel. Finalmente no pasa nada. Nosotros tenemos la sartén por el mango, somos Estados Unidos y vemos que los demás son nuestros vasallos, ¿no? Y además es muy absurdo, además, en el discurso, porque Donald Trump, incluso la semana pasada o hace 2 semanas dijo, las guerras comerciales son muy fáciles de ganar. Como si se ganaran, como si hubiera un ganador en la guerra comercial. Nadie no hay un gana ganador en una guerra comercial. No. Lo vimos hoy y justo en las reacciones también que teníamos en el mercado. Son contadas las empresas que tuvieron una reacción positiva. US Steel tuvo una reacción positiva y por ahí una que otra, un par de acereras más tuvieron reacciones positivas. Porque la previsión es que el mercado local del acero estadounidense pueda crecer. Pero es el único sector que se vio beneficiado. Claro. Y me parece muy interesante esta observación que hace Baude acerca del efecto que puede tener, un efecto, digamos, secundario que puede haber sobre la economía mexicana. Le sube la inflación en Estados Unidos, la Reserva Federal va a subir más rápido su tasa, el Banco de México tendría entonces que subir su tasa y, por supuesto, eso sería restrictivo para la economía y un menor crecimiento en Estados Unidos. Creo que no tiene ningún sentido y, insisto, eso nos habla también de las repercusiones hacia largo plazo que puede tener si es que hay un escalamiento de esta guerra comercial. Sin duda habría una afectación grave. Conclusiones. Mi conclusión respecto al Telecán, yo ya no sé si este gobierno mexicano tiene ganas de cerrar el Telecán. Yo ya no veo tanta fuerza. Creo que todo lo que ha pasado en los últimos meses, que seguramente tienen la intención de hacerlo, me queda claro. No sé si ahora, me da la impresión de que, como en muchos otros aspectos, este gobierno, como diría la columna de Raimundo Riva Palacio, ya bajó la cortina, y yo ya no veo que tengan tanta intención de cerrarlo. Baude.
Pues mi conclusión sería, Susi, ya que con estos acontecimientos de hoy, pues el señor pues tiene que empezar a calentar el brazo, así como se dice en el béisbol, porque él le va a tocar renegociar el Telecán. O sea, ya vémoslo así, ya no hay espacio, ya no hay más espacio después de los aranceles, y indudablemente el consumidor, tanto en Estados Unidos, en México y el resto del mundo, va a ser el que va a pagar los platos rotos. Yo me quedo con un sabor agridulce. Obviamente la parte negativa, por supuesto, pues unos impuestos que francamente no se entienden, este escalamiento de una guerra comercial, la tensión que se genera entre los países, digamos las dudas que se ponen sobre el Telecán, en fin, muchas cosas que definitivamente son negativas. ¿Y qué es lo positivo? Digamos, la parte menos negativa es, hay que reconocerlo, me parece que la reacción de México fue muy rápida, bueno, sí. Fue expedita y estaba ya calculada, porque incluso como decía al inicio Isaid, sabían a qué le iban a poner impuestos, eso ya estaba en un libreto. Incluso Canadá los va a meter hasta julio. Exacto. ¿No? O sea, y la Unión Europea una tampoco consulta de anunció. 15 días, ¿no? Y México, en el momento, ahí están. Ya está, porque ya $3,000,000,000. lo tenía muy descontado, digamos, el gobierno mexicano. Desde mi punto de vista, debo reconocerlo, creo que lo hizo bien en adelantarse a esta situación y tener ya preparado pues este libreto, es decir, ahí van nuestras represalias, ¿no? Aquí tenemos una reacción más de la Canacero, que expresa su preocupación y decepción. Dice: México no representa en ningún sentido una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Recordemos que esta era una de las razones por la que Estados Unidos decía que iban a imponer aranceles. Dice que los aranceles representan para el sector siderúrgico de México un impacto de $2,000 millones anuales. Que es más o menos, junto más los productos terminados, en fin, dan, insisto, los $3,000 millones de aranceles, dólar por dólar. 4,000 millones, ¿no? ¿Casi 4,000? Okay. Pues bueno, una decisión que tal vez muchos no esperábamos, si es que se estimaba que se llegara a una renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes de las elecciones de México y de Estados Unidos. No fue así, ya responden con medidas espejo tanto México como Canadá como la Unión Europea, pero bueno, se espera que esto no sea el inicio de una guerra comercial, porque las relaciones entre esos países son mucho más grandes que eso, pero las afectaciones principalmente serán para los consumidores. Ya veremos cómo se va desarrollando esta situación en los siguientes días. Vamos a una pausa y regresamos con más análisis aquí a Mesa Central.